Menudo Gran Premio de Hungría hemos tenido, así que toca hacer un buen análisis con los datos que nos deja la carrera. Vamos a utilizar, por supuesto, todos estos gráficos, que ya sabéis, los saco siempre después de cada Gran Premio, para poder apoyarnos en los datos y no tanto en la sensación que hemos tenido, esa subjetividad, ¿no?, que muchas veces nos llega a engañar. Vamos a dividir este análisis en 4 partes. La primera, Aston Martin. Vamos a hacerlo rápidamente, a ver dónde está, cómo ha sido su carrera, su ritmo y demás. Lo mismo con Ferrari, que también va a ser un poco más corto, y luego ya vamos a dedicar un poquito más de tiempo tanto al tema de McLaren con su gestión de pilotos como al de Verstappen y su estrategia, que también va para largo. Entonces, dicho esto, empezamos con el ritmo de los Aston Martin y como ya sabréis, nos venimos aquí arriba, su carrera estuvo condicionada siempre por el ritmo de Tsunoda, que es el que tenían delante. Por lo tanto, si nos fijamos en esas vueltas en las que tuvieron un poquito más de aire limpio y demás, podemos establecer más o menos desde la vuelta 50, más o menos 52, que son estas vueltas, hasta ya pues las 60, 62, que ya ahí es cuando otra vez vuelven a estar justo delante de Tsunoda. Eso ya nos da una pista de que sí que tenían más ritmo que los Racing Bull. Fijaos que aquí tenemos el ritmo, bueno, la estrategia, mejor dicho, de Alonso, la de Stroll y la de Tsunoda. Tsunoda sale con neumático medio, eso parecía la buena estrategia, y luego pone duro y tira hasta el final. Evidentemente, si vas a una estrategia de una sola parada, pues vas a ir en tiempo por vuelta peor. La idea es, oye, me ahorro 20 segundos de una de las paradas, pero a cambio voy a ir perdiendo mucho tiempo por vuelta. ¿Sale rentable? No. Hombre, pues en el caso de Tsunoda, fijaos que empezó la carrera 10º y la terminó 9º. Le ganó la posición, por supuesto, a Ricciardo y se la ganó también a los dos Aston Martin. Por lo tanto, sí que parece que fue una estrategia inteligente. Insisto, también se la puedes ganar a algún piloto que abandona o alguna historia por el estilo, pero en este caso no. En este caso le ganó la posición directa a dos pilotos que tenía por delante, que eran Alonso y Stroll. ¿Significa eso que la estrategia de Tsunoda era la mejor? Yo creo que no, que la buena era la de medio duro medio, que es la que hicieron la mayoría, incluso medio duro duro, que es la que puso, por ejemplo, Hamilton, que eran muy parecidas. Lo que pasa que en el caso de los Aston Martin salieron con un neumático blando, que en carrera era muy complicado mantener el ritmo, y entonces esto lo que significa es que su estrategia era peor todavía. No es que la de Tsunoda fuese muy buena, sino que la suya era algo peor, y por eso vieron mermado su ritmo. La cuestión es que incluso llegando, vamos a venir abajo aquí para comparar los ritmos, llegando a Tsunoda no eran capaces de adelantarlo. Fijaos que tenemos por aquí a Alonso y tenemos por aquí a Tsunoda, aquí, a ver si lo encontraba. Realmente, fijaos en el segundo stint de Tsunoda. Vamos a quitar a Alonso un momento. En las primeras vueltas es verdad que bastante irregular, tiene algunas vueltas especialmente malas, pero luego el ritmo va bajando y al final es cuando sube. Si lo comparamos con el de Alonso, pues evidentemente es prácticamente igual, porque estás atascado detrás, no puedes marcar mejor ritmo porque no eres capaz de adelantarlo. Y pasa lo mismo con Stroll, fijaos aquí. Stroll empieza el stint con mucha más velocidad porque puso ese neumático duro más tarde. Recordad que estiró primero el neumático blando, luego estiró también un poquito más el medio, y por eso el stint final con el duro él era más rápido, y efectivamente era bastante más rápido, pero aún así no era capaz de adelantarlo, porque es verdad que se vio también bastante mermada la velocidad punta del Aston Martin. Si nos fijamos en las velocidades puntas, trampa de velocidad, aunque Stroll pusiese en el neumático bastante tarde, el neumático duro tuviese DRS, rebufo y todo eso, tampoco marca precisamente la velocidad más alta, que la tenemos por aquí. El resto, final del primer sector, Stroll está también bastante arriba, final del segundo también, final del tercero también, es decir, que no tenía precisamente mucha velocidad punta. Si tú en estas trampas de velocidad de 200 y algo kilómetros por hora estás más o menos arriba, teniendo DRS y teniendo rebufo en prácticamente todas tus últimas vueltas, lo normal es que en la trampa de velocidad tengas más velocidad que el resto, y no es el caso, está más o menos igual. Esto significa que no tenía precisamente mucha velocidad punta en Aston Martin, y por eso sus complicaciones para adelantar. De todas formas, si lo comparásemos con otros pilotos, por ejemplo, si podemos comparar más o menos desde la 47 hasta la 60, como esas vueltas de aire limpio, vamos a compararlo, por ejemplo, con Carlos Sainz. Fijaos que todavía están bastante lejos. Que el neumático es distinto, es verdad, pero es que incluso en las últimas vueltas Carlos es más rápido con ese neumático medio, cuando ya se debería haber notado degradación. Aquí es cuando ya se van acercando más a Tsunoda, entonces es cierto, es complicado compararlo, pero no parece que realmente esto pudiera tener mejor ritmo. Y si ahí Ferrari es ahora mismo ese cuarto equipo más o menos por detrás de Mercedes, parece que a Aston Martin efectivamente le falta todavía para ser el quinto equipo. Y pasando precisamente al tema de los Ferrari, venimos aquí arriba, vamos a comparar su ritmo. Fijaos que con el neumático medio al principio de la carrera estiraron más que el resto, ese neumático medio, alargaron su parada, pero no estaba mal, porque fijaos que los tiempos eran bastante buenos. Incluso las últimas 5, 6, 7 vueltas los tiempos iban bajando. Esto es muy buena señal. Tienes aire limpio, puedes rodar mejor y sin sobrecalentar demasiado los neumáticos marcan mejores tiempos. El problema vino con el neumático duro. Fijaos que empiezan haciendo unos tiempos muy buenos, pero rápidamente se disparan. Fijaos que más o menos dan las mismas vueltas con el neumático duro que con el medio, pero con el medio
el ritmo era más constante, sin tanta degradación. Peor, también influye que tienes más combustible, el coche pesa más, tienes que gestionar más los neumáticos, por supuesto, pero si nos fijamos en la degradación, que lo único que hace es decirnos la inclinación de la gráfica, esta es mucho mejor que esta. Esto es una pista de que el neumático medio es mejor. Y fijaos al final, cuando ponen otra vez el neumático medio. Sí, en las últimas vueltas de Carlos hay una degradación brutal, pero luego ya se estabilizan los tiempos en unos 23 bajos por ahí y ahí sí que se mantienen. Por lo tanto, es verdad que ese neumático medio estaba mejor, o al menos a la mayoría de equipos le funcionaba mejor. Y para ver dónde están, pues lo que tenemos que hacer es comparar a Carlos en este caso, o incluso a Leclerc podríamos hacerlo también, con Hamilton. Es verdad que los tiempos de los Ferrari, lo hemos visto, son muy parecidos, no hay tampoco mucha diferencia. Fijaos que cuando Carlos para más tarde, sí que empieza a sacarle bastante tiempo a Hamilton y eso se mantiene hasta que, por supuesto, Hamilton para y es él el que lleva un neumático nuevo y marca mejores tiempos. Le está sacando en torno a un segundo. Para Carlos y pone el neumático medio y empieza sacándole más o menos en torno a un segundo, pero luego esa distancia se recorta muchísimo. Da la sensación de que no está muy lejos Ferrari de Mercedes, pero recordemos que esto teóricamente en un circuito Ferrari, sobre todo por las zonas de baja velocidad. No creo que sea tan circuito Ferrari como por ejemplo Mónaco, porque eso era todo curva lenta en un circuito muy estrecho. Aquí había zona rápida, que ahí es donde destacaba el McLaren, por ejemplo, o incluso el Mercedes, pero sí que podía ser el más apropiado para el coche que tiene ahora mismo Ferrari. Lo más normal es que, por ejemplo, en Spa o en Monza, que lo tendremos después del parón, sufran bastante. Quizá Zandvoort sea ese buen circuito de los que nos quedan para Ferrari, o incluso Singapur, pero bueno, esto ya sí que es irnos bastante más lejos. Dicho esto, vamos con el tema de los McLaren. El problema de McLaren, creo que todo el mundo coincidirá, es que hicieron un undercut de Norris a Piastri. Si eso se lo hubiesen evitado, no hubiese habido todo este lío que hubo. Es verdad que al final Norris devuelve la posición y parece que todo vuelve a su cauce, pero vamos a ir quitando a todos los pilotos para entenderlo. Tenemos estos pilotos, de hecho incluso podemos quitar a Verstappen, porque la guerra de los McLaren no era con Verstappen, era con Hamilton, porque Verstappen era el que se supone que iba a pelear con Hamilton por detrás. Fijaos que Hamilton en esta vuelta está a 8 segundos del primero, que es Piastri, y Norris está a 3,4 segundos. En este momento para Hamilton, en la siguiente para Norris, en la siguiente para Piastri, todo normal hasta aquí. Se reducen un poquito las distancias, pero como ya vuelven a tener aire sucio, todo eso, se van alejando todos los pilotos. Llega un punto en el que Norris de repente aprieta, y aprieta mucho. Fijaos cómo se iba alejando, hasta que de repente aprieta y se pega mucho a Piastri. Ahí es el momento en el que todos pensaban, bueno, a ver si realmente hay una batalla en pista de los McLaren. Si no, parecía que les iban a dejar pelear, pero luego ya Norris empezó a alejarse. Y aquí es cuando entra Hamilton y cuando empiezan las cosas extrañas en McLaren. Fijaos que Hamilton estaba a 10 segundos, es decir, tienes teóricamente 10 segundos de margen hasta Piastri y unos 8 segundos y pico, unos casi 9 segundos realmente hasta Norris. Ahí para Hamilton, y si tienes 9 segundos de margen y Hamilton te va recortando en torno a 8 décimas más o menos por vuelta, que es lo que podemos ver aquí, realmente tienes incluso más de 9 vueltas de margen, sabiendo que Hamilton ha puesto un neumático duro, que es el que tenía nuevo, y tú vas a ir a un medio. Lo normal es que si tú tienes 8, 9, 10 vueltas de margen y tienes que poner un neumático más blando que tu rival, te esperes un poco. La única razón para que te entre esa prisa es decir, oye, y si me sale mal el pit stop y en vez de en 2 segundos 3 lo hago en 7 o 10 segundos, pero a este nivel no creo que tengas que tener eso en cuenta. Ten en cuenta cuál es la estrategia lógica en ese punto. Y no solo se defendieron con Piastri, sino que es que encima se defendieron primero con Norris. ¿Qué provocó eso? Pues que Norris parase e hiciese unos tiempos espectaculares. Fijaos que Norris está a 19 segundos y en la siguiente vuelta se pone a 16. Le estaba sacando una ventaja brutal con ese neumático medio nuevo. De tal forma que cuando para Piastri se pone por detrás. Pero es que no solo eso, fijaos que cuando la carrera ya se estabiliza, que incluso, bueno, ya ha habido 2 vueltas, Hamilton se queda a 8,8 segundos del primero, que es Norris, del que primero se defendieron. Y es que del que después se defendieron, que teóricamente fue Piastri, pues Hamilton está a 8,8 y Piastri está a 3,8. Son 5 segundos de margen. Realmente no tiene sentido que tú te centres en Hamilton y te pongas nervioso a estas alturas, cuando le estás sacando 10 segundos de margen antes de que él parase, y una vez que él ha parado te está recortando unas 8 décimas por vuelta. Son 10, 12 vueltas fácil las que tú te puedes quedar fuera y luego tener un neumático más nuevo hasta el final y no tener preocupaciones. De hecho, lo que les podría haber pasado, que menos mal que no, es que se sobrecalentasen los neumáticos, que la degradación por lo que fuera fuese más alta en estas últimas vueltas y tuviesen un problema todavía más grave. Creo que no se gestionó bien, eso está bastante claro. E igual que creo que Norris tenía mejor ritmo que Piastri. Fijaos que, y no me refiero solo por estas vueltas, lógicamente, que ya podríamos decir, bueno, es que Piastri iba controlando, lo que no quería era liarla, lo podría comparar perfectamente. Pero es que fijaos que aquí es verdad que
Norris va perdiendo tiempo, pero de repente le recorta un montón y le sigue recortando hasta que ya se pone pues a 1,5 segundos, por ahí. Ahí es cuando ya ve que hay más aire sucio. Supongo que le dirían que habría que conservar neumáticos y ya poco a poco se va alejando, pero tampoco mucho. Fijaos que está a 2 segundos cuando él para. No creo que estuviera bien gestionado por McLaren, pero creo que sí que hizo muy bien Norris su estrategia. Que creó mucha tensión, no le haría ninguna gracia a la gente de McLaren, por supuesto, pero sí que creo que lo enfocó bastante bien de decir, oye, voy a poner nervioso a mi compañero de equipo a ver si él aprieta y comete un error y ya tengo la excusa perfecta para ganar la carrera. No es algo de pensar en el equipo, ni mucho menos, pero sí que de pensar en ti y en ese sentido encontrar un equilibrio. Si él hubiese terminado adelante, no lo hubiese dejado pasar, entonces hubiese sido un egoísmo demasiado descarado, por así decirlo, y creo que no hubiese beneficiado a nadie. Ni siquiera él de cara al Mundial, porque es cierto que ha habido otros años que se rumoreaba en ciertos equipos que justo en el parón veraniego se empezaban a tomar decisiones de decir, oye, Norris está muy cerca de Verstappen, la única posibilidad que tenemos de ganar el Mundial real es que Norris apriete, pues vamos a priorizar Norris al máximo hasta el final. Pero si esa decisión todavía no se había tomado, evidentemente tienes que trabajar en equipo. Y esto entiendo que hay mucha gente que dice que el piloto es lo importante, que cada uno tiene que mirar por sí mismo, pero recordemos que un piloto no gana si el equipo no es bueno, si el coche que le ha dado desde fábrica no es bueno y si las 400 personas que están trabajando en ese equipo no lo hacen bien como para darle un coche capaz de ganar, que muchas veces parece que solo el equipo le debe la vida al piloto y no es al revés. Recordad que es mucho más fácil ganar con un piloto malo que con un coche malo, entendiendo malos tanto piloto como coche en el contexto de la Fórmula 1, que el nivel es altísimo. Y algo parecido pasó con Verstappen. La estrategia de Verstappen, vamos a quitar a los McLaren y vamos a dejar solo a Hamilton y a Verstappen. Fijaos que Hamilton mantiene su distancia con Verstappen constantemente. Esto lo que significa es que tiene un ritmo muy parecido toda la carrera. Aquí para Hamilton y dejan a Verstappen fuera. Pensad que Hamilton estaba a 1 segundo y poco de Verstappen, constantemente, vuelta tras vuelta, algunas un poquito más, 1,5 segundos, pero más o menos entre 1 segundo y 1,5 segundos. No iba a ser capaz de adelantarlo. Hamilton para tirarle el undercut y dejan fuera a Verstappen. La estrategia aquí de Red Bull es decir, vale, voy a aguantarme yo fuera porque él está destrozando los neumáticos, ha adelantado demasiado su parada y yo voy a aprovechar después con un neumático más fresco y lo voy a adelantar. Y realmente esa estrategia no estaba mal planteada. El problema es que cuando Verstappen en estas vueltas llega a Hamilton no es capaz de adelantarlo, tiene esa salida de pista que ahora lo comentamos, cuando se queja del balance de frenos o que el coche no gira aunque el balance de frenos estuviera de una manera. Vamos a explicar esto de forma un poquito más técnica porque es muy interesante. ¿Realmente la estrategia era mala de Red Bull? Pues fijaos que Hamilton está a 1.1 más o menos y luego cuando ya todo se estabiliza Hamilton está a 5 segundos y medio y Verstappen a 5 segundos y medio. Es decir, tienes que recortar 5 segundos. 6 si quieres sacar esa ventaja de 1 segundo después. Pero es que fijaos que aquí le está sacando 5 segundos y en la vuelta siguiente le está sacando ya un poquito menos, no mucho es verdad, pero un poquito menos. En la siguiente le está sacando unos 4 segundos y medio, un poquito más, y aquí es cuando empieza un poco la sangría. De 10,4 a 6,4 ya son 4 segundos, 10,3, 7,1 ya son unos 3 segundos, luego aquí son unos 2 segundos y medio, luego otra vez pues ya estamos en torno a los 2 segundos, es decir, casi medio segundo por vuelta constantemente. Si hubiese sido capaz de adelantarlo aquí, realmente la estrategia hubiese sido buena, porque podrías haber estirado más tu stint igual que hizo, pero fijaos que realmente la línea de Verstappen es todo el rato horizontal, lo que significa que estaba manteniendo el ritmo del primero, que era Piastri, pero con un neumático más fresco, lo que significa que incluso al final, cuando su neumático empieza a desfallecer, tú puedes achucharlo un poquito más y apretarlo un poquito más, y realmente aquí estaban en torno a eso, a unos 10 segundos más o menos. Pero es que cuando él para, tampoco está mucho más lejos, está a unos 8, son 2 segundos. Entonces, si al final le pudieras haber recortado esos 2 segundos, que yo creo que era factible, entonces la estrategia hubiésemos dicho que es una genialidad, que otra vez Red Bull lo hace muy bien. Y yo creo que el problema de la estrategia de Red Bull en todo caso es pensar que Verstappen podría haber adelantado cuando realmente no podía. Y no podía, no por ritmo puro, sino por habilidad, vamos a dejarlo así, o capacidad en ese momento de Verstappen, que encima ya estaba como muy enfadado de antes. Y aquí viene la gran duda. ¿Podría haber adelantado Verstappen, sí o no? Porque por una parte pensaremos, hombre, pues está claro que sí, porque adelantó realmente, lo que pasa que se fue largo en la curva 2 y demás, que ahora vemos ese tema. Pero por otra parte, ¿cuál era la distancia en tiempo real que tenían? Realmente le estaba sacando un medio segundo más o menos por vuelta, lo hemos visto aquí, incluso lo podríamos comparar en el vuelta a vuelta por aquí. Tenemos ahí marcado a Hamilton, pues ponemos aquí a Verstappen. Fijaos en el tiempo que le está sacando, son 5 décimas, medio segundo en todas estas vueltas, hasta que ya se juntan y es cuando se empieza a liar. Hay alguna vuelta que le saca más, pero cuando se estabiliza tenemos 2-3 vueltas que más o menos son esas 5 décimas. ¿5 décimas son suficientes para adelantar en Hungría?
Depende de si tienes esas décimas en curva, si luego tienes un problema de velocidad punta. Si nos venimos aquí a las velocidades puntas en cada momento, final del segundo sector el mejor es Verstappen, final del primero es Pérez, final del tercero es Pérez, y en la trampa de velocidad, fijaos que Verstappen es el segundo, el primero es Russell, curiosamente el otro Mercedes, y Bottas está aquí. ¿Y dónde está Hamilton? Aquí atrás. Lo que pasa es que eso tiene trampa, y es que si tú no tienes DRS, no tienes rebufo, el tiempo que marques en la trampa de velocidad siempre va a ser muy muy bajo. Así que quizá podríamos tomar incluso como referencia al final del tercer sector, que es la línea de meta, pero claro, luego el drag hace más efecto al final de la recta, no al principio, que es donde está esta trampa. Entonces, por esto yo diría que quizás sí, pero claro, estos 6 km por hora de diferencia, 7 que hay entre Verstappen y Hamilton, creo que se pueden deber de sobra precisamente al rebufo, al DRS, todo eso. Porque luego hubo otros pilotos, por ejemplo Sainz, que adelantó clarísimamente y sobrado a Russell, pero es que la diferencia no tenía nada que ver, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Cuando aquí tenemos a Russell, es adelantado por Sainz, es que la diferencia, fijaos en la diferencia de tiempos, no tiene nada que ver. Russell ya lleva un neumático duro tremendamente desgastado y Carlos lleva un neumático duro prácticamente nuevo. No tienen nada que ver los tiempos, que fue más o menos por esta vuelta, en torno a la 32, 33, por ahí fue. Bueno, de hecho lo podemos ver aquí arriba. Si ponemos aquí a Sainz, os lo enseño para que no haya dudas y demás, ¿vale? Fijaos, en la 26 incluso antes, pues justo cuando llevaba 3 vueltas de neumático Carlos. Evidentemente no se puede comparar. Sin embargo, a mí me da la sensación de que estaba muy justo, que la estrategia de Red Bull era arriesgada, pero si les hubiese salido bien y Verstappen hubiese sido capaz de adelantar a Hamilton, la estrategia sí que hubiese sido muy buena. E insisto, no porque a mí me dé esa sensación y ya está, sino porque realmente, si tú con un neumático aquí eres capaz de mantener el ritmo de ese piloto que va primero en este caso, que era Piastri, realmente, si lo comparamos con Norris, pues más o menos sería lo mismo. Incluso Norris aquí va perdiendo, lo que pasa es que luego hay un recorte rápido. De hecho, como todos recortan, da la sensación de que es culpa de Piastri, que hay que cometer algún error. De hecho, creo que ahí es justo cuando pisó la grava, no lo recuerdo exactamente, pero puede ser. Realmente Verstappen no podría haber llegado incluso a Norris. Hombre, yo creo que al final de la carrera quizás sí, porque al final, cuando ya no tienes que conservar tanto neumático y demás, si tú llevas el neumático más fresco, es cuando puedes apretar. Por lo menos, no hubiese sido tan mala como para perder la posición con McLaren. Si tú tienes la misma estrategia que los que van delante y tienes menos ritmo, evidentemente no vas a conseguir adelantarlos, te hubieses quedado en la tercera posición. Entonces lo que haces para intentar ir a por la victoria es jugar con tu estrategia. Y esa estrategia, el riesgo que tenía era, uno, que no fueses capaz de adelantar a Hamilton, como es lo que pasó, y dos, en el caso de que no te salga bien y no seas capaz de llegar a los McLaren, pues quedas tercero, que es como hubieses quedado con la misma estrategia. Por lo tanto, todo el problema viene de que no has sido capaz de adelantar. La cuestión es, ¿no fue capaz de adelantar por culpa suya o porque la diferencia de ritmo no era lo suficiente? Porque ese desgaste de unas cuantas vueltas de menos no era lo suficiente como para adelantar y Red Bull no lo leyó bien. Y aquí hay un problema que es el tema del balance de freno y demás. Lo vamos a aplicar aquí con esto que os suelo traer siempre cuando hablamos de los reglajes y demás, porque además solemos hablar precisamente, voy a hacer un poquito de zoom ahí, aquí, de si un balance de freno adelantado es mejor, si un balance atrasado, lo que sea. Cuando tienes un balance de freno adelantado, el coche frena más con el tren delantero. Entonces, cuando tú estás en curva, vamos a pintarlo así rápidamente, si frenas más con el tren trasero, que eso sería atrasar el balance como tenía Verstappen, que dijo que tenía un balance de menos 5, que es mucho si se refiere a porcentaje, lo que va a pasar es que este tren trasero se deslice, mientras que el tren delantero sigue la trayectoria de la curva. Si tú tienes el tren delantero aquí y el tren trasero aquí, ¿qué pasa? Que el coche se está dando la vuelta, es un sobreviraje excesivo. Entonces dijo Verstappen, oye, tengo el balance atrasadísimo y aún así el coche no gira. Pero es que el problema es que en la curva número 2, que es esta que tenemos aquí, tener un balance atrasado te mata, porque de hecho cuando tú quieres apurar una frenada para adelantar o para defenderte, lo normal es adelantar el balance de freno. Porque si tú adelantas el balance de freno, vas a frenar más con este eje, con el delantero. Y eso es lo que te interesa, porque cuando tú haces una frenada muy fuerte para adelantar, para apurar la frenada o lo que sea, tú no quieres que el coche te entre bien en curva. Tú lo que quieres es que frene mucho para estar por delante del vértice y luego ya te las apañarás para girar estorbando al otro piloto y tú quedarte delante. Es la técnica típica de adelantamiento. Entonces adelantas mucho el balance porque tú lo que quieres es más eficiencia en la frenada para poder entrar en curva aún frenando más tarde. Si tú atrasas el balance, el coche va a frenar menos, porque tú vas a frenar muy fuerte, pero claro, cuanto más fuerte frenes, más se va a transferir el peso hacia adelante, y entonces imagina que tienes aquí un 60% del peso y aquí un 40%. Hay que tener en cuenta muchas cosas, que el tren trasero tiene una rueda más grande que el delantero, en fin, es más complejo. Pero teniendo eso en cuenta así de simplificado, tú querrás frenar más con el delantero, que tienes aquí el 60% del peso, evidentemente. Pues Verstappen lo que dices, oye, tengo el balance atrasadísimo, y aún así el coche no me entra en curva. Pero claro, ¿cómo te va a entrar en curva si has entrado con demasiada velocidad? Que sí,
que si tú atrasas el balance de freno, el coche va a girar más porque este tren tiende a deslizarse, este sigue la curva y el coche se te da la vuelta, como hemos dicho antes. Si eso es cierto, pero tienes que entrar a una velocidad coherente. Y si tienes un balance atrasado en la curva 2 apurando frenada, no tienes una velocidad normal, porque pensad que encima esta curva es cuesta abajo. Es decir, si tú tienes una pendiente hacia abajo, ya hay más peso del coche de por sí en el tren delantero. Encima frenas fuerte, más se frena con el tren delantero. Y en esa frenada no se ve que Verstappen llegue a bloquear mucho, ni mucho menos del tren delantero. En todo caso, un poco el tren trasero. Si tú en esta frenada apuras el tren trasero, estás perdido. Tú tienes que apurar el tren delantero, apurar la entrada y luego ya girar como buenamente puedas estando delante. Es complicado, porque claro, si vas por fuera, te vas largo, aunque frenes más tarde, luego se te puede colar por el interior, sí es cierto. Pero que aunque tú atrases el balance de freno, espero que se haya entendido esto, que es una especie de guiño un poco técnico, aunque tú atrases el balance de freno, si no entras a la velocidad adecuada, el coche se te va a ir largo. A no ser que bloquees. Si tú estás entrando en curva demasiado rápido y bloqueas con el tren trasero, se te desliza, el coche hace un trompo. Pero no es lo que le pasó a Verstappen. Lo que le pasó a Verstappen es que entró demasiado rápido. Y da igual como tengas el balance de freno, que si no llegas a bloquear, no llegas a deslizar ninguno de los dos ejes, con un Fórmula 1, si entras largo, el coche subvira, se te va largo, que es lo que le pasó. Porque estos Fórmula 1 siempre están hechos por tema de dinámica, peso, todo eso, para que si tú entras muy largo, el coche tiende a irse hacia afuera. Si tú entras demasiado rápido en una curva con un Fórmula 1, probadlo en cualquier simulador. ¿Qué es lo que pasa? Que te vas largo. A no ser que pegues la bloqueada del tren trasero y el coche se dé la vuelta. Pero no fue el caso. Entonces se te va a ir largo por exceso de velocidad realmente en ese vértice. Y echa la culpa otra vez al balance de freno. Echa la culpa a la dinámica del coche. Echa la culpa otra vez al equipo que no le ha puesto la estrategia correcta. Y el problema es que desde el principio de la carrera estuvo con las quejas fuera de lugar. Se quejó de que los McLaren le podían echar de pista y dijo, pues entonces ahora se adelanta echando de pista. Pero si es que esa normativa se cambió y se permitió a los pilotos echar de pista al otro porque entre él y Hamilton no eran capaces de respetarse y mantenerse dentro. Se quejó de la estrategia como si hubiese sido un desastre, cuando realmente si él hubiese sido capaz de adelantar a Hamilton, la estrategia hubiese sido incluso buena. Hubiese sido distinta al resto, no podemos saber exactamente cómo hubiese terminado, pero mínimo tercero sí, que es lo que le correspondía por ritmo. Por lo tanto, la estrategia no hubiese sido mala. Hemos visto que el error de estrategia es contar con que Verstappen iba a poder adelantar cuando, siendo honestos, la principal habilidad de Verstappen no es el adelantamiento y nunca lo ha sido. Dice que el coche es un desastre porque ha atrasado el balance de freno y el coche no entraba en curvas. Es que hemos visto que no hay que atrasar el balance de freno para hacer un adelantamiento y menos en una curva con frenada cuesta abajo. Luego se quejó de que no le dejaban un coche de distancia de margen para que pudiesen caber todos en pista. Insisto, si es que se cambió la normativa por su culpa y por la de Hamilton. Luego le comentaban cosas por radio y decía que él iba a rescatar la terrible carrera que le habían planteado como si él fuese el héroe y va y se choca con Hamilton. Dice luego en rueda de prensa que ha sido culpa tanto de Hamilton como del propio equipo por haberle puesto en esa situación. Cuando le preguntaron a Hamilton que no era el culpable en esa acción, creo que todos estamos de acuerdo, y dijo que era incidente de carrera. Y todas las radios llenas de los pitidos, de los asteriscos, porque son terribles y sigue tratando fatal al equipo. Y el problema, como hemos comentado aquí 400.000 veces, no es Verstappen, es que se lleva tratando siempre entre algodones desde que entró. Y entiendo que habrá fanáticos de Verstappen y toda la historia que a lo mejor esto ya es más opinión mía personal, pero tanto desde el punto de vista del padre como del equipo siempre se le ha justificado todo en ruedas de prensa, en declaraciones oficiales del equipo. Entonces, ¿ahora qué esperas? El problema es que creo que se está pasando de la raya y que cada vez critica más al equipo, cada vez lo critica peor, y ahora cuando eres tú el que tiene que salvar la castaña del fuego, que por cierto lo está haciendo porque no tiene el mejor coche pero sigue estando primero en el mundial y con muchísima diferencia con su compañero de equipo, eso le está dando el campeonato de constructores también al equipo, te enrabietas y haces esta serie de actuaciones que realmente son bastante bochornosas. Es decir, en años anteriores, cuando se supone que Verstappen era el gran salvador y demás, no lo era. El gran héroe era Red Bull y el coche que tenían cualquier piloto hubiese ganado con ese Red Bull. Da igual la plantilla que le hubieses puesto a Red Bull, que alguno de los dos hubiese ganado el campeonato. Este año no, y también lo hemos dicho aquí. Este año Red Bull no está para ganar y está ganando gracias a Verstappen. El problema es que por una carrera en la que no te salen las cosas bien a ti, no que lo haya hecho mal el equipo, tú te enrabietas y le echas la culpa a Hamilton, le echas la culpa a los McLaren, le echas la culpa a tus estrategas, cuando realmente la culpa... Uno ha sido que no puedas clasificar mejor, que es verdad que yo creo que el McLaren era mejor, y dos, que no haya sido capaz de adelantar a Hamilton. Y no ha sido capaz de adelantar a Hamilton no por las estrategias, no por culpa de Hamilton, no porque no dejen un coche de margen, sino porque no ajustaste quizá bien el balance de freno o lo que sea, porque realmente ese coche vimos que estaba realmente para adelantar. Que por cierto, esto no es por quitar mérito a Hamilton, que creo que también hizo muy bien la defensa. Así que creo que ha sido un fin de semana bien cargado de polémica, bien cargado además de lecciones de los ingenieros por la radio a los pilotos, tanto a Verstappen por supuesto, como también a Norris, que
algún tironcito de oreja también se ha llevado y creo que merecido. Y por cierto, ya para terminar un poco más relajado, el tema de la toma de los drones creo que la deberían abandonar de momento porque no convence a nadie. Muy espectacular lo que hará el piloto del dron para seguir a los coches, pero esas tomas no funcionan, marean mucho y no se ve nada. Y dicho esto, como siempre, ya sabéis que os tengo que recordar que si queréis aprender de Fórmula 1, la parte técnica, pero también la parte deportiva, tenéis Level Up Academy, que tenéis contenido infinito sobre mecánica, sobre telemetría, sobre reglajes, sobre estrategias de carrera, sobre todo, que además esta carrera ha tenido de todo y hay que saber de todo para entenderla bien. De verdad, echadle un vistazo, tanto si queréis dedicaros al mundo del automovilismo como ingeniero, como mecánico, como piloto, o simplemente sois aficionados, tenéis un simulador y os gusta el tema del sim racing, echar carreras, cualquier perfil que tenga una mínima relación con el automovilismo real o virtual, vais a tener ahí un montón de contenido que os va a encantar. Así que os espero por ahí. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito analizando el circuito de Spa-Francorchamps.